Hola Géminis, bienvenido a tu lectura general del mes de agosto 2021. Vamos a descubrir juntos tu energía principal, predominante para ti, para el mes de agosto. Géminis, espero que esté muy bien. Completa estas informaciones con tu signo ascendente y lunar y también con el video del colectivo de agosto. Géminis, agosto 2021. Géminis, signo de aire en sol, luna y ascendente. El juicio, Géminis. Muy bien, el juicio es una energía positiva. ¿Por qué? Porque nos dan información, nos trae suerte como iluminación, un despertar también. Bueno, hay algo que te vas a permitir, Géminis, a clausurar una situación o avanzar en tu camino también. Algo que te manda desde el cielo, desde una energía superior o, como te diré, algo que tú estabas buscando desde el pasado, ya llega la solución o llega el final o lo que sea, pero en el lado positivo para permitir de seguir. ¿Ok? Así que empiezas muy bien con esta energía de apoyo, de apoyo, de iluminación. Para mí es mucho esa energía que nos da, que nos ilumina, que nos da una idea, que nos da una solución, que algo al final ya puedo entender, el entendimiento también. Una respuesta. Géminis, en sol, luna y ascendente, agosto. Con las runas tengo radio. Raido es el desplazamiento, es los viajes pequeños o grandes, el desplazamiento, noticias, inesperado, es lo que te digo, algo te permitirá avanzar, a seguir tu camino. Es también negociación de un contrato. Es el buen momento si quieres vender o comprar, negociar un saldo, negociar un trabajo, negociación aquí con Raido, momento que llega así con una noticia, una iluminación que te permite justamente a seguir este camino. Entonces puede ser que te vas a tener que desplazar en algún lugar para esta negociación. Vemos con Belín. Para ti, Géminis, en agosto, Géminis, en sol, luna y ascendente, agosto. Géminis, muchas cartas, Belín. Gracias. Tranquilidad, reposo, salud, tranquilidad. La luz con el sol. Estrella de la mujer, natividad, todo lo que es trabajo, comunicación. Entonces estamos bien con Raido esas cartas. Hay algo nuevo a nacer, algo de luz, algo que llega para ti si eres mujer, Géminis, o el apoyo viene de una persona femenina. Y siento que esa noticia, esa comunicación te va a relajar por fin, te va a dar la iluminación, te va a dar la salud, las discusiones. Cuidado con las negociaciones, de no estar discutiendo, pero conversando. Hay como una necesidad de mucha comunicación, pero veo también discusiones también que vuelve a la calma después porque pone fin a un sentimiento que tú no, de cambios, no de cambios, pero de incertidumbre, una nube que estaba encima de tu vida o encima de tuyo que no te permitía ver claramente, porque había como algo que no era muy estable y siento que es el final. Puede ser que un trabajo de
medio tiempo llega a tiempo completo, negociar eso. Yo siento que esa inestabilidad o tener a veces cuando un trabajo llega más como más estable, más, sí, algo que donde más seguro, te vas a sentir más seguro en este aspecto en general. Vamos a ver ahora concretamente con el trabajo y la economía de Géminis. Ok. Géminis, trabajo, economía para agosto 2021. Géminis, 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 el Sol, Luna y Ascendente. Si oportunidad, estás bien, porque se abren las puertas. Te siento bien, Géminis. Puertas se abren, oportunidades, un horizonte, templanza. Entonces, templanza o dos veces, ok, me paro un toque porque así me dicen. La comunicación con la armonía. Tal vez es tu desafío del mes de tener un poco de nervios en la manera de hablar, de tratar que la conversación no se inflame, que no se desarrolle en discusión, en peleas también, porque veo que lo que te sirve este mes es guardar la calma, que tengo aquí con Belinda Tempras, guardar la calma, de escuchar antes de hablar y viceversa, de tener una armonía y de no empujarte, de tener paciencia en el resultado. A veces cuando queremos un resultado rápido, en nuestra manera de comunicar es como empujando y eso puede bloquear la energía linda que veo aquí. Ok, eso fue una advertencia. Fue tal vez te siento que es el desafío de tu mes. Entonces, a trabajar eso. Vamos, noticias, mensajeros. Sí, el mensaje, hay noticias. Hay noticias. Vamos, Géminis. Fuerza, sí, control. Tienes que metrizar tus emociones, metrizar tu fuerza. Otra vez llega aquí. Tienes las estrellas, estás guiados, tus esperanzas está contigo, realmente está protegido este mes. La fuerza te permite de controlar esta fuerza de empujar las cosas, porque te siento realmente decidida a avanzar, de cortar con situaciones, de tomar decisiones. Ya aprendiste, es como si habías aprendido algo, de algo difícil, ahora sale como más, con mucho más fuerzas y mucho más coraje, también me dice. Tu búsqueda de tu ser, de lo que estabas, tal vez muchos de Géminis estaban buscando qué quería hacer, qué le gustaba hacer, y ese mes ya sabes, está más estable en eso, has descubierto lo que te conviene, como a dónde vas. En el nivel laboral, más que todo, sientes que está listo ahora a luchar por tu pasión, por lo que todo lo que nace desde tu corazón. Veo mucho el corazón aquí, también en relación con la economía, con la prosperidad, todo lo que va a hacer con corazón, el juicio te va a devolver, te va a dar esa abundancia, ¿ok? Entonces es importante que sigue este llamado del corazón, porque es así que atrae la abundancia este mes en tu vida. Ok. Te veo también muy seguro de usted para manejar tu economía. Siento muchos de Géminis que tienen empresas, que son jefes, están totalmente claro con lo que no funciona, con lo que tienes que
que cortar en tu manera de trabajar también, tomar decisión. Yo veo muchas Géminis que van a tomar decisión de cortar con relaciones en su trabajo que no le conviene, de dejar ir a esas personas, o si eres jefe, yo te veo desemplear, digamos, personal, personas que no hacen avanzar tu empresa, tu trabajo. Ya lo has pensado y vas a negociar el fin de esas personas, o al revés, siento también que vas a negociar con jefes que necesitan otros empleados porque han quitado empleados que no le funcionaban, entonces está en la búsqueda de nuevos empleados, y yo te veo negociar con ese empleador que tiene experiencia negativa. Entonces si tú le abres el amor, la pasión de tú lo que haces, entonces va a recibir realmente, si haces bien las cosas, este empleador que necesita persona leal, necesita persona que ama lo que hacen, entonces te va a realmente compensar con la abundancia. También veo muchos que querían o que estaba para luchar para una movida, un desplazamiento. Te veo también cambiar de casa, cambiar de lugar, ir a un lugar desconocido, trabajar al extranjero. Puede ser por internet también, pero te veo físicamente cambiar de situación, cambiar de lugar, ¿ok? Veo una mujer, una energía femenina como en Belín aquí, que me dice que esa persona te puede realmente ayudar a tomar una decisión. Ok, veo que puede ser que esté en contacto con una energía femenina, que es una de las oportunidades que tú puedes. Voy a aclarar. Géminis. Porque hay una decisión que tomar en el sentido que siento muchos que van a decir, bueno, yo me voy de ese trabajo porque yo tengo un plan, yo quiero hacer algo que es realmente para mí, y entonces voy a decidir este mes de tomar el valor y de quitar esa situación que ya no me gusta nada más, e ir cambiando toda mi vida hacia mi sueño, mi proyecto personal. Siento mucho eso. Y de ahí bien, yo siento que la abundancia realmente llega aquí. Salió el juicio en esa aclaración. Entonces, si estabas dudando, si tenías dudas, si había un conflicto interno sobre lo que tú sientes, tu mental, tus pensamientos, este mes llega la iluminación, la información, el despertar que te va a permitir agarrar un camino o el otro. Pero cuando hay tu decisión que tomar, quiere decir que hay opciones, ¿ok? Y este mes vas a tomar la opción que te conviene personalmente, que es como, que es para ti. Y vas a dejar lo que no es para ti. Y porque has entendido que de esa manera no hay problema para la economía. Es así que vas a crecer también a nivel económico, porque vas a estar alineado con tu ser. Pero veo mucho extranjero, viajes, oferta de trabajo desde afuera. Cambios de domicilio, que es lo que quiere, no es que te cae encima, pero es algo que estás de acuerdo o que has preparado. Y las palabras me sale el trabajo con el dinero. Entonces, la abundancia está a tu puerta otra vez, el diablo, y te vas a liberar de una situación, de un lugar, de un trabajo. Sí.
vas a abrir los caminos y vas a encontrar realmente un trabajo que te da satisfacción personal y económica. Pero hay una decisión que tomar, es que dejar, yo veo, querías dejar y tal vez no podías por cualquier situación. Y este mes, si es el caso, vas a poder dejar esa situación y trasladarte y decir sí a la otra oferta. Algo así. También. Pero se ve muy positivo de cualquier situación. Te veo económicamente estable, invirtiendo bien tu dinero, muy serio, muy competente también. Así que es un mes positivo en el nivel económico y laboral, con novedad, porque tengo el nacimiento, entonces novedad. Demasiado y no me he concentrado mucho. Entonces vuelvo todo, recojo y estamos al nivel emocional y sentimental para Géminis. Bueno, esta carta siento que está por los solteros, pero si quiere salir otra vez, saldrá, no me preocupo. Lo que quiero es estar con tus emociones y sentimientos. Géminis, ¿ok? Transformación, cambios. Ups, ok. Amor propio, nuevo amor, pasión, fertilidad atrás. Bueno, son lindísimas también aquí estas energías. Entonces puede ser que los solteros se está transformando, evolucionando porque trabajan sobre su amor propio, se ama más, hicieron un desarrollo personal importante, encontraron la paz, la tranquilidad estando con uno solo y entonces están listos a recibir, a abrir de nuevo su corazón y yo veo una pasión aquí. Ok, vamos a ver qué tengo en transformación para Géminis. Perdón. Entonces su desarrollo personal se fue o se está haciendo a través del perdón. Amor propio, la llave. O sea, perdonar, siento que estás en camino o ya pero si lo veo es que estás en camino o apenas está logrando perdonarte a ti mismo de algo, de una emoción, porque siento que abriste la llave gracias al perdón, al amor. Bueno, al amor. ¿Está listo, Géminis? Para recibir y dar otra vez amor, pasión, sacrificio. Voy a aclarar la paz. ¡Wow! Genial. La puerta. Apertura, apertura. Tengo la llave, tengo la puerta. Así que, vea. Si quieres, agarre esa llave para abrir la puerta de ¿qué? Al amor. Muy lindo. Bueno, no sé. Sigo, me paro aquí porque a mí me gusta cuando es así. Ok, nada más sobre el sacrificio, en la pasión tengo la paz. Entonces no hay problema aquí. Tal vez estaban, como decir, sacrificándote por un tiempo la pasión de sentir ese fuego, no querían, no te arriesgaba, no estaba listo, nada más porque estabas en puro trabajo interno aquí a través del perdón, de tu autoestima, de tu amor propio y ahora ya vas a agarrar o puedes, en agosto está la llave disponible para ti, la solución, la apertura, está en una conexión de amor,
que más que todo no va a ser un amor apasional, pero un amor que te va a ayudar a reconectarte con la paz. Sí, aquí siento, Géminis, que se cuidan mucho, cuidan su confianza, trabaja sobre su confianza, su seguridad. Quiere tener eso muy firme ahora dentro de ellos. Géminis, te felicito, amor propio, la llave. Wow, el 2 de copa. Wow. Solteros, solteras, este mes abre su corazón, hicieron un buen trabajo, están listos a recibir esa linda relación. Hay un cambio en el amor, tú estás cambiado, tú has cambiado, tus pensamientos sobre el amor está cambiado, está más liviano, más puro. Ya perdonaste algo pasado y sacrificio. Te deja lo que no te hizo bien, deja de sacrificarte, deja de auto castigando, diré yo, y ya te vas, ya te deja todo eso atrás para ir hacia adelante, hacia recibir y dar amor, a la paz, al amor, como decir, generoso. Hay una generosidad aquí. Sí. Te vas hacia lo que tú necesitas, a tu sueño, deja la desilusión del pasado y ya... espere, Géminis. Ok. También aquí veo muchas... aquí tengo también un mensaje con familia, con madre y hijos. Y eso va a hablar tal vez a una, dos Géminis que me escuchan, madre y hija. Hay una transformación aquí en su, porque siento que había pelea, que había conflicto. Siento que usted, madre Géminis, hicieron un trabajo interno muy importante de perdonar a ti mismo si te culpas sobre algo, sobre la maternidad o lo que sea, o perdonar a tu hija también. Y eso hace que abre la puerta otra vez a esa reconexión con tu hija, porque claro, es la puerta del amor, ¿ok? Entonces es amor incondicional de madre hacia su hija, porque es una hija, siento, o un hijo con mucha sensibilidad femenina, pero porque siento que la hija era alguien que no hacía mucho, no venía mucho hacia ti para arreglar la situación, nada más estaba como esperando que tú tomas una acción, un cambio generoso de apertura de corazón para dejar ese conflicto, ese choque, digamos, más que un conflicto, es un choque para dejar esa situación y volver a ese amor incondicional. Y entonces yo veo que eso trae otra vez la paz y una conexión mucho más liviana entre ustedes dos. Como le diré, yo siento que no hablo a muchos ahí, pero tenía que decirlo para algunas, si es el caso. Pero así nada más solteros, solteras, están listos a abrir su corazón a una nueva relación, pero de manera totalmente diferente, listo a no sacrificar lovers, sí, realmente, wow, que llega rápido. Empieza, wow, es una conexión. Bueno, te felicito porque todo tu desarrollo del corazón y de lucha personal para curar heridas del pasado, ya lo has hecho y ya lo veo, es un logro total. Y entonces cuando uno logra algo así, por supuesto las energías nos manda.
El juicio te va a mandar una conexión que es la conexión. No es que es nada más una conexión, es la conexión. Así que si es tu caso que has llegado a ese logro de curar todo tu pasado, tus heridas, tu corazón, que todo está perdonado a ti mismo, a ti, entonces, y que quieres, por supuesto, es toda una voluntad de uno de querer abrir el amor otra vez y vivir eso con otra alma. Así que todo está para ti este mes. Felicitación, Géminis, felicitación. ¿Cuál es tu chakra, Géminis? Géminis, Géminis, Géminis. 2. El poder de tu identidad, ¿ves? Eso lo he visto mucho en tu trabajo, en el sector laboral. Ahora ya sabes lo que quieres hacer, lo que te gusta hacer, lo que mereces para ti. Ya está claro con tu poder interno, tu identidad, y es lo que vas a defender, a negociar, y es lo que te va a ayudar también a tomar las buenas decisiones y dejar algo que no es tu identidad para ir hacia algo que es tu identidad, tu expresión. Y el tercer ojo, tener conciencia todavía es lo que te va a ayudar todo ese mes de abrir esa identidad, ese sol tuyo, ese poder a través del tercer ojo, de tu intuición, de tu inconsciente, de tener conciencia de quién eres. Pero es un trabajo que yo siento que tú has hecho hace mucho tiempo, que está casi a la puerta de tomar ahora decisión en tu vida en respeto a estos dos chakras que tú has abierto más y más. Entonces, quédate súper abierto en eso porque es el camino para tu vida, es de ir con personas que se conecta a tu identidad, ¿ok? Y de también sentir en tu vida profesional las actividades, los proyectos, las personas también en tu lugar de trabajo que se tiene que conectar con tu identidad y no dejar que te sacan de tu identidad. Entonces ese poder que tú tienes este mes para desarrollar todavía más. Muchas gracias, Géminis. Espero que te gustó. Dale like si es el caso. Comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Y para una lectura personal, me puedes contactar con las informaciones que dejo justo abajo de este video. Disfrute de este lindo mes con todas esas energías muy lindas, muchas cosas buenas puedes pasar por ti. Si abres ese plexus solar, si respire, si no tienes miedo de expresar y de ser lo que eres, siéntelo, abre y sea conectado a todo lo que es intuición para recibir los mensajes internos, las informaciones universales, los signos de ver todo ese mundo invisible que te va a guiar todo este mes. Hasta pronto. Chao, chao.